acá hay dos cosas. Buenas tardes. Si la temperatura dentro del aula sube arriba de los 33 grados, Sí. hay que suspender las clases, pero no suspenderlas Mirá. físicamente. Los chicos pueden tener clase como teníamos en la Virtual. pandemia. No Virtual. se puede perder el Perdón, sistema educativo. no, Claudio, perdón. Pero En la la matanza pandemia, muy yo te difícil. muestro los datos de la pandemia en educación. Casi el 60% de los chicos no tenían acceso a internet. Te digo algo, Pueden fue pasar de imposible, ¿Tienen? fue imposible la pandemia, la gente no tiene acceso a internet, la gente no tiene acceso a una conexión, es una brecha enorme, si hablamos de brechas es tremenda. Ahora pará, déjame hablar con Mauricio Saldívar, el uno para mí en meteorología. Mauricio, ¿cómo te va? De verdad, gracias por sumarte, un placer enorme, ¿todo bien? Buen día. Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que veo este mapa en la Argentina, me preocupo no solamente por las clases, me preocupo por el campo, me preocupo por nosotros, si no hay lluvia. Digo, ¿hasta cuándo esta ola tremenda de calor en todo el país? Bueno, algunas localidades de la Argentina todavía están bajo la 9ª ola de calor. Wow. En la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, se interrumpió, pero por un tecnicismo. La temperatura estuvo 3 décimos o 2 décimos por debajo del umbral que estableció el Servicio Meteorológico para que siga siendo una ola de calor. Pero, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, seguimos bajo un episodio de altas temperaturas. Esa es una parte de la historia. La otra es que aquellas localidades que seguían bajo ola de calor se va a prolongar por varios días más. Y aquellas en las que se interrumpió, muy probablemente a partir del domingo o lunes, Sí. entremos en la 10ª ola de calor de esta temporada. Esto es récord, estival. esto es histórico, digo, porque estamos debatiendo esto ya con una cuestión de educación, ¿no? Si se tienen que suspender las clases o no. Y el año pasado este debate no estuvo por el calor. Entonces quiero preguntarte a vos, Mauricio, meteorológicamente, ¿esto es un fenómeno que no ha tenido precedente en muchos años, que ahora cambia y tenemos este debate? Bueno, hemos tenido el día de febrero más caluroso en los registros, el día de marzo más caluroso en los registros, por lo menos para la ciudad de Buenos Aires, y varias localidades de la Argentina donde se han roto récords. Esta temporada estival comenzó con una ola de calor a fines de noviembre y que se prolongó en algunas localidades hasta principios de diciembre. Y de acuerdo a un estudio de atribución que se hizo con varios científicos de diferentes partes del planeta, esa ola de calor fue 60 veces más probable en este contexto de cambio climático. O sea, acá sí podemos responsabilizar al cambio climático. Yo lo entiendo a eso, y a pesar de que hay muchos negacionistas, voy desde el presidente Donald Trump hasta, no sé si Milei también niega el cambio climático. De verdad lo digo, me parece que él no cree en el cambio climático. Hay que plantear también pero cuánto hacemos también por este planeta que es como que tuvo una avanzada estas situaciones y que no cambia. Doc, te lo pregunto a vos para que hables a los papás y a las mamás, porque de verdad que acá tengo, creo que al interior de la Argentina entero diciendo, hermanos, tenemos 50 grados en Salte, me vienen a hablar que van a suspender Santiago del Estero, Chaco, un montón de gente que está escribiendo, yo los leo. Pero ¿qué le decís a los papás y a las mamás? Digo, para dejarlos tranquilos a los que están en el colegio ahora, ¿no? Dos cosas importantes. Hay 3 precauciones. Si se pone en peligro, te doy un dato chiquito. Dale. En la ciudad de Buenos Aires aumentó el 30% de los sistemas de emergencia en las escuelas por desmayos, lipotimia, caída de la presión y desmayos de los chicos por la ola de calor. Pregunto ese dato, ¿es en escuela pública o escuela privada? En las 2 escuelas. Entonces, acá hay algo que va mucho más allá de lo que estamos considerando. ¿Es porque ese chico estaba haciendo alguna actividad física o porque estaba en el aula? Porque las aulas no están preparadas para la cantidad de chicos que metemos, ¿sí? Esa es una cosa. La semana pasada hubo 56 escuelas con el corte de luz que se quedaron, dato oficial del Ministerio de Educación de la ciudad, sin luz, y hoy 9 siguen sin luz. Si no tienen luz, no tienen agua. Bueno. En esa escuela no se puede. Esa es otra situación, ahí entiendo. Entonces déjame decir una cosa. Sí, obvio. Uno es qué síntomas tengo y cómo lo prevengo. A ver. Tenemos que mejorar las escuelas y el cambio climático vino para quedarse. La ciudad tiene más temperatura porque tiene mucho cemento y pocos árboles. Hay un estudio que si tuviéramos más árboles, bajaría el 15% de la mortalidad porque bajaría de 4 a 5 grados. Entonces hay cosas para hacer hoy, digo, para que los chicos hoy no se enfermen, tengo que modificar las escuelas que a veces no tienen ni agua potable, ni luz, ni baños. Digo, la divergencia en la Argentina es muy grande y tengo que prever plantar árboles para que mejore y baje la temperatura. Yo vivo en Ezeiza y tiene 5 grados menos la temperatura que en Capital. Trabajo en Flores
salgo con una temperatura, llego a casa. Te vas a Bariloche en Ahora, Ezeiza, tremendo es y muy espectacular. A interesante. Yo ver. le iba a preguntar si Sí. hay que poner aire acondicionados, pero vos estás evaluando la posibilidad de que teniendo verde alrededor de la escuela puede incluso ayudar. Para la ciudad, baja la mortalidad de todos. Ok. Acá se hizo más Más espacio cemento, verde. sacamos Claro, árboles y sacamos pasto, árboles, el agua no filtra, corre por las alcantarillas. Calienta. Si el agua filtrara, refrescaría la ciudad. La ciudad hace una burbuja de calor y eso tiene que ver con el diseño que hemos podado árboles, puesto cemento. Bueno, y el Eso es- Amazonas también, todo lo que está pasando es la deforestación y todo lo que sucede tiene esas consecuencias. Mauricio, Sí. te hago la última y te libero. Sé que estás súper ocupado y te agradezco obviamente este tiempo. La pregunta para muchos, ¿no? ¿Cuándo viene la lluvia? ¿Cuándo llega el ¿Cuándo va a alivio? llover? ¿Cuándo llegue el alivio, ese descenso de temperatura que dice, ay, gracias a Dios? Bueno, mira, déjame saludarlo a Claudio, un gran amigo. Hemos hablado muchísimo. de Dos esto eminencias tenemos acá, me encanta. en varias ocasiones. Y el tema es que, como dice él, estamos en un contexto de cambio climático que se va a ir agravando este tipo de situaciones. Las olas de calor son mucho más mortíferas que las olas de frío. Ah, mira. Y sabemos que vamos a tener olas de calor más frecuentes, más intensas, más extensas en el tiempo y más extensas espacialmente. Y con el frío también va a pasar lo mismo, así como tenemos este calor. Cuando llegue el invierno, Sí. para que no debatamos lo mismo en invierno, digo, si van faltando calefactores o lo que sea, vayan poniéndolos ahora, digo, para avisar. ¿Va a pasar lo mismo con la crudeza del invierno, por ejemplo, en Buenos Aires? Sí, el cambio climático lo que hace es exacerbar los extremos, hacer que tanto los episodios de altas temperaturas como los de bajas temperaturas sean más extremos, más frecuentes, más intensos. ¿Qué? Hace que las lluvias o las precipitaciones sean más intensas en algunos lugares y en otros sean Ok. menos frecuentes y más, mayor cantidad de sequía. Ahora, Y no- otro tema sí. otro tema a tener en cuenta es que el aumento de las temperaturas produce un aumento en la violencia interpersonal. Mirá. Y esto es un tema de preocupación, porque ya hay ciudades que están estableciendo indicadores. Por ejemplo, Chicago aumenta, se duplica la violencia del invierno al verano. Con En razón algunos estamos acá con Estados relatos. Unidos Es increíble. también sucede lo mismo. Entonces, son cosas a las que le tenemos que prestar atención. Ok. Que hoy todavía estamos a tiempo, podemos adecuar las ciudades, como decía Claudio, en California están haciendo pruebas de pintar el asfalto de color blanco para que refleje más la luz solar. Bueno, son acciones que podemos hacer, algunas más económicas, otras que van a requerir mayor inversión, Sí. pero no podemos descuidar lo que está pasando con el clima a nivel global, porque sabemos lo que va a pasar. Mauricio, no Y te el vas a ir futuro sin nos va a decir responderme. si hicimos lo correcto o no. ¿Cuándo la lluvia, hermano? Bueno, vamos a tener durante la próxima semana algunos episodios de precipitación, pero no van a hacer que la temperatura baje. no baja. Entonces está mal hecha la pregunta. ¿A qué la perdón. queremos, entonces? Digo, ¿Cuándo va a ¿cuándo ser viene? suficiente? ¿Cuándo refresca? Porque si Claro. llueve como llovió los En invierno, últimos días, es peor. Que levanta toda la humedad. Claro. Sí. Sí. Lo que vamos a tener es por lo menos entre 5 y 7 días más de temperaturas elevadas. Recién para el próximo fin de semana podríamos tener el alivio tan ansiado en gran parte del centro del país y después se va a ir extendiendo al resto del norte de la Ok, Mauricio, un abrazo inmenso, y gracias por estar con nosotros. Un gran cariño. Gracias, Igualmente. un número uno, Mauricio Saldívar con nosotros. Doc, de verdad que vos lo mirás al doctor y es como ver la revista Villiquen, ¿no? Te viene y te ilustra todo.